Hola a todos y bienvenidos. En esta serie de videos vamos a hacer un repaso, un gran recorrido por las clases que hemos tenido esas últimas semanas, específicamente la ley de senos y la ley de cosenos, con el objetivo de que ustedes tengan un buen material, un material útil para que se preparen ya sea para el taller de exoneración o para la evaluación, ¿sí? Vamos a empezar en este video con la ley de cosenos. Como habíamos visto la clase pasada, cuando vimos la ley de cosenos, la habíamos definido como una generalización del teorema de Pitágoras. Recordemos que el teorema de Pitágoras lo utilizamos en su totalidad para triángulos rectángulos. Ese tipo de triángulos que tienen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados en uno de sus ángulos internos. Pero, ¿qué sucede para triángulos que no necesariamente sean triángulos rectángulos, sino otro tipo de triángulos, como en nuestro caso ya hemos hablado de triángulos oblicuángulos? Pues bueno, en la ley de cosenos es, por así decirlo, la salvación en ese sentido. No podemos utilizar no podemos utilizar el teorema de Pitágoras, pero tenemos esta herramienta que es la ley de coseno, que es una forma general del teorema de Pitágoras. La definición dice que si tenemos un triángulo con vértices ABC, cuyos ángulos, pues nosotros siempre en nuestra clase vimos que vamos a utilizar una nomenclatura para poder, digamos, como hablar el mismo lenguaje, y establecimos que para nosotros los vértices de nuestros triángulos los vamos a denotar con las letras A, B y C mayúscula, ¿sí? Y ellos van en las esquinas, denotando que pertenecen o que hacen noción al ángulo en cuestión. En este caso, este valor de este ángulo corresponde a la letra A mayúscula que está en azul. Este ángulo pertenece a la letra B mayúscula y este ángulo verde pertenece al vértice que está con la letra C mayúscula. Y adicional a eso, nosotros establecemos una nomenclatura para los lados. Los lados van a ser las letras A, B y C minúscula, ¿sí? A, B y C mayúscula para los ángulos y A, B y C minúscula para los lados. La forma en la que ustedes nombren el orden de estos ángulos es arbitrario, ¿sí? La única condición que quiero que, digamos, que quede clara en este momento es que no importa yo dónde ubique A, B y C. Aquí podría estar B, aquí podría estar A y aquí podría estar C. Pero donde sea que estén las letras mayúsculas, las letras minúsculas tienen que ser opuestas a esos ángulos. Es decir, si yo establezco que este vértice de acá va a ser mi ángulo A mayúscula, mi lado A minúscula va a ser el lado que mire de forma opuesta a ese ángulo. En este caso miren que el lado opuesto a ese ángulo A es este lado que es azul, por eso lo denoté con la letra A minúscula. Por otro lado, voy a establecer que este vértice de acá arriba lo voy a llamar con la letra B mayúscula. Por lo tanto, su lado opuesto, que sería este lado de acá, ¿sí?, lo voy a llamar con la letra B minúscula. Y análogamente para C va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Listo. Teniendo entonces este triángulo ya formado, este triángulo ya establecido con sus vértices y sus lados opuestos a esos vértices, ¿qué nos permite calcular la ley de cosenos para estos triángulos oblicuángulos? Recordemos un momento el teorema de Pitágoras. Voy a escribirlo por acá. A partir de dicho triángulo rectángulo, nosotros hayamos establecido también una nomenclatura para ellos. Para nosotros, este lado, que es el lado más grande del triángulo rectángulo, que es la hipotenusa, se suele comúnmente escribir con la letra C. Y los otros dos catetos, tanto el adyacente como el opuesto, como A y como B. Nosotros podíamos hallar uno de los lados, yo señalo por acá el puntero, podíamos hallar uno de los lados conociendo la relación que hay entre los otros dos, que si no lo recuerdan, el teorema de Pitágoras nos decía que C cuadrado es igual a la suma al cuadrado de los otros dos catetos, que sería A cuadrado más B al cuadrado. Fíjense que si hacemos un poco una reflexión sobre esta ecuación, nos estamos dando cuenta
de que al conocer dos lados o dos catetos de este triángulo rectángulo, yo puedo conocer el otro. Y viceversa, si yo acá de esta ecuación despejo uno de estos dos catetos o de estos dos lados, yo puedo encontrar una ecuación para poder hallar ese lado conociendo los otros dos. Esa es la misma idea que vamos a establecer para la ley de cosenos, sino que ya es una forma más general y es una herramienta que se utiliza o funciona para todos estos tipos de triángulos, ya sea oblicuángulos o sean rectángulos. Por eso se le dice que es una generalización. Entonces esto es lo que dice acá. La ley de coseno nos permite relacionar uno de los lados, por ejemplo el lado C, con los otros dos lados. Pero en adición a eso, como en adición al teorema de Pitágoras, ya no solo es necesario conocer los otros dos lados, sino que además necesitamos un ingrediente adicional y ese es el coseno del ángulo que los conforma. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces, si yo tengo como incógnita o como necesidad hallar el ángulo C, el teorema de Pitágoras, el de los triángulos rectángulos, nos diría que bastaría solo con conocer el lado A y el lado B, el lado B y el lado A, ¿cierto? Pero el teorema de cosenos nos dice que necesitamos el coseno del ángulo que los forma, ¿sí? Entonces, quiero que vean las tres ecuaciones del teorema de Pitágoras, del teorema de cosenos, perdón. Vamos a tener uno de los lados al cuadrado, vamos a mirar primero la fila 1. Vamos a tener uno de los lados elevados al cuadrado y esto va a ser igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados. En este caso, los otros dos lados o el lado que le hace falta a C sería A y sería B. Fíjense que hasta este punto sería el teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, lo que nos agrega adicionalmente, o es como un término extra que no habíamos conocido en este momento, es este menos 2AB por coseno de C. Entonces sería menos 2 veces el lado A por el lado B, ¿sí? Por eso les quise como mostrar esta paleta de colores para que se vea un poco más visual, que las ecuaciones son muy sencillas de recordar. Tenemos uno de los lados, que es el lado que desconocemos, y es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados que hacen falta. En este caso, si voy a calcular C, los que hacen falta es A y B, que son los que pongo acá. Menos 2 veces el producto de esos ángulos, de esos lados que le hacen falta a C, que sería A y B. Y multiplicado por el coseno del ángulo que forma a A y a B. En este caso, fíjense que el ángulo que forma o del cual nacen A y B es a partir de ¿quién? De C, ¿sí? Por eso es que va el coseno de C. También lo pueden ver como que es el coseno del ángulo que es opuesto al lado C. Análogamente, nosotros tenemos que podemos encontrar el lado A conociendo los lados B, C y el ángulo que los conforma. Entonces, fíjense que si yo quiero conocer a A, es el cuadrado de la suma, la suma del cuadrado de cada uno de los lados que me hacen falta. En este caso serían B y serían C al cuadrado, menos 2 veces el producto entre el lado B y entre el lado C, multiplicado por el coseno de A. ¿Por qué por el coseno de A? Porque fíjense que los lados que hacen falta en ese caso son C y son B. Y tanto C como B nacen desde el vértice de A. O sea, desde la apertura de A uno puede encontrar los lados C y los lados B. Por eso es que aparece el coseno de A. Y ya para finalizar, el lado B cuadrado sería la suma de A cuadrado más C cuadrado, que son los lados que le siguen a B, ¿sí? Si yo quiero calcular B, tengo que conocer A, tengo que conocer C, menos 2 veces el producto de B por C. Menos 2 veces el producto de A por C, por el coseno del ángulo que conforma a A y a C. ¿Cuál es el ángulo desde el cual nacen A y C? Pues sería el ángulo B, porque fíjense que la apertura entre esos dos lados la define el ángulo B, ¿sí? Aquí les puse que en clase pues
nosotros trabajamos esta demostración, nosotros hicimos un análisis partiendo de un triángulo oblicuo-ángulo y encontramos que estas ecuaciones son verdaderas, son legítimas, nacen de una demostración matemática. Bueno, conociendo ya cuál es el tipo de triángulo que vamos a manejar y cuáles son las ecuaciones que vamos a tener que tener en cuenta, en el próximo video vamos a mirar en qué casos o para qué tipo de triángulos y con la información que nos den, en qué casos podemos utilizar la ley de cosenos.